Lo que parecía pura casualidad de la frontera resultó ser, según la propia versión de quienes participaron, una operación planeada de principio a fin. El FBI exhibió públicamente la avioneta en la que llegaron dos hombres detenidos en territorio estadounidense como si fuera prueba de su propio operativo, en una especie de muestra ante cámaras. Y ahí aparece la contradicción que hoy sacude la relación entre México y Estados Unidos. Si fue una operación del FBI, entonces esos hombres no llegaron por azar. Entonces hubo participación extranjera dentro de suelo mexicano sin que el gobierno de México lo supiera. Y eso, según la presidenta de México, tiene un nombre exacto: injerencia. La historia detrás de esa avioneta tiene un protagonista que ya es parte de la crónica criminal reciente de América Latina, el Mayo Zambada, capturado en un episodio que, según las evidencias disponibles hasta ahora, no fue un simple arresto, sino el resultado de una traición dentro del propio cártel de Sinaloa. Un miembro del grupo entregó a otro, y todo indica que esa traición fue posible gracias a una intervención extranjera que jamás fue informada al gobierno mexicano. La consecuencia no se hizo esperar, una fractura interna que desató violencia en Sinaloa y se extendió a otras regiones del país. La pregunta que queda flotando es incómoda y no tiene una sola respuesta correcta. ¿Qué hubiera pasado si esa información se hubiera compartido primero con las autoridades mexicanas, permitiendo que fuera el propio Estado quien hiciera la detención? La presidenta fue clara: el resultado habría sido distinto. Menos sangre, menos fractura, menos muertos. Porque esto ya se vivió antes, y las cifras lo demuestran con una crudeza que cuesta digerir. Durante el sexenio de Felipe Calderón se declaró la llamada guerra contra el narco, un régimen de excepción en el que ni siquiera existía, al inicio, un marco legal claro para que el ejército y la marina participaran en tareas de seguridad pública. Se operó al margen de la ley. Hubo instrucciones para disparar contra presuntos delincuentes sin juicio previo, sin que mediara siquiera un enfrentamiento real. Y en ese mismo periodo ocurrió uno de los episodios más oscuros de la cooperación binacional, la llamada Operación Rápido y Furioso, en la que armas de alto calibre cruzaron desde Estados Unidos hacia grupos criminales mexicanos con un chip de geolocalización, bajo la promesa de que ese rastreo permitiría ubicar a los cárteles. Los criminales simplemente retiraron el chip. El resultado fueron más de 2,000 armas de alto poder entregadas prácticamente de manera gratuita a la delincuencia organizada, armas que después mataron a mexicanos y también a estadounidenses. Y entonces llegan los números, esos que rara vez se explican con tanta claridad. Cuando Vicente Fox dejó la presidencia, en el año 2006, se registraban 28.6 homicidios dolosos al día en todo el país. Cuando Felipe Calderón entregó el poder, en el año 2012, esa cifra había escalado a 70.9 homicidios diarios, casi el triple. Una guerra que se vendió como la solución para pacificar México, terminó multiplicando la violencia. Con Enrique Peña Nieto hubo una breve reducción al inicio, pero la tendencia volvió a subir, y su gobierno cerró con cifras cercanas a los 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox dejó el cargo. Fue hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador que la curva se estabilizó y comenzó, apenas, a descender. ¿Cuántas familias mexicanas cargan hoy con el peso de esos años, con una llamada telefónica que cambió todo para siempre? Esa es la parte de la historia que las estadísticas nunca logran contar del todo. La estrategia actual, según explicó la presidenta, es distinta en su raíz: colaboración sin subordinación. Ningún agente extranjero puede operar dentro de territorio mexicano. Las detenciones las hace el Estado mexicano, con información compartida, respetando el debido proceso, llevando a los detenidos ante la justicia salvo los casos de legítima defensa durante un enfrentamiento real. Bajo este esquema, en apenas 2 años de gobierno, que se cumplirán oficialmente en octubre, se han detenido más de 50,000 personas vinculadas a la delincuencia organizada, incluyendo a quienes coordinan grupos criminales completos. La entrada de fentanilo desde México hacia Estados Unidos ha caído 70% desde que inició esta administración, gracias a un esquema de colaboración e intercambio de información que, se insiste, respeta la soberanía de ambos países. Los homicidios diarios bajaron a 50.4 y se anticipó que las cifras que se presentarán el próximo martes mostrarán una reducción todavía mayor. Aún así, nadie pretende maquillar la realidad completa. Chihuahua es el ejemplo que la propia presidenta puso sobre la mesa. Los delitos han bajado en ese estado, y sin embargo, sigue siendo uno de los que más homicidios registra en todo el país. Es la prueba de que el trabajo territorial, con los 32 gobernadores del país, sin importar el partido al que pertenezcan, sigue siendo un camino largo y desigual. El Gabinete de Seguridad se reúne todos los días, de lunes a viernes, y muchas veces también los fines de semana, incluso a distancia. Y el mensaje hacia Washington fue directo: mejor coordinarse que actuar de manera unilateral, porque violar la soberanía de otro país, incluso con buenas intenciones, nunca ha traído mejores resultados.
La frontera compartida supera los 3.000 kilómetros, y ese dato, dijo la presidenta, obliga a que cualquier cooperación se dé dentro del marco de la ley, no por encima de ella. Sobre el caso puntual de la avioneta y la posible operación encubierta, la presidenta fue tajante en algo. Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante. Si existen pruebas suficientes para mantener detenidos a El Mayo, a El Chapo o a sus hijos, deben permanecer detenidos. El punto no es proteger a nadie, sino exponer los hechos con total transparencia, incluyendo todo lo relacionado con el piloto de esa avioneta y lo que ocurrió exactamente ese día, un esclarecimiento que corresponde ahora a la Fiscalía. La presidenta no ha hablado directamente con el presidente Donald Trump sobre este caso en particular. Por ahora el canal de comunicación es a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia estadounidense, aunque no descartó una conversación directa más adelante. La pregunta que queda abierta para cualquiera que siga esta historia es simple, pero no tiene una respuesta cómoda. ¿Es más seguro que dos países compartan información y confíen plenamente el uno en el otro? ¿O que cada nación actúe por su cuenta, aunque eso signifique cruzar fronteras que no le corresponden? Mientras la seguridad ocupa buena parte de la agenda, otro capítulo se mueve en paralelo, esta vez en la diplomacia latinoamericana. La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, cuyo proceso ante el Tribunal Electoral aún no concluye del todo, expresó su deseo de retomar las relaciones con México. Y la respuesta desde México fue inmediata. Sí, hay disposición para recuperar el vínculo. Con una precisión importante, México nunca rompió esa relación. Fue Perú quien lo hizo. Desde entonces, Perú ha tenido 3 presidentes distintos, y fue el segundo de ellos quien decidió cortar los lazos diplomáticos con México. La presidenta mexicana ya instruyó al canciller para establecer contacto directo con el nuevo equipo que gobernará Perú y explorar cómo reconstruir esa relación. El telón de fondo de todo esto sigue siendo el expresidente Pedro Castillo, cuya detención fue calificada como arbitraria por un grupo de trabajo de la ONU que además pidió expresamente su liberación. 3 presidentes, una ruptura y ahora, quizás, una reconciliación en marcha. Y hay una historia más, distinta en tono a todo lo anterior, una historia de solidaridad pura. Este mismo día, la presidenta recibió a la Brigada de Rescatistas Mexicanos que trabajó en Venezuela tras la tragedia reciente, un equipo que se convirtió en ejemplo internacional por la velocidad de su respuesta. Como gesto de agradecimiento, Venezuela correspondió con un cachorro que estará presente en el evento realizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La presidenta no ha hablado personalmente con la responsable venezolana a cargo de coordinar la ayuda, pero aseguró que la Cancillería mantiene comunicación constante para seguir apoyando en lo que haga falta. La primera etapa de la misión de emergencia ya concluyó, aunque lamentablemente continúan las labores para localizar cuerpos. 2 barcos siguen en camino hacia Venezuela y deberían llegar en los próximos días, cargados con alimentos donados por ciudadanos, gobiernos estatales mexicanos y la propia embajada venezolana en México. Por avión ya se enviaron entre 7 y 8 plantas de emergencia. Ahora por barco viajan otras más grandes, demasiado pesadas y voluminosas para transportarse por aire, destinadas a devolver electricidad y capacidad de alimentación a las zonas más golpeadas. Al final, entre la tensión de una posible injerencia extranjera, el peso de una guerra que multiplicó por 3 los homicidios en el país y la calidez de un cachorro cruzando fronteras como símbolo de gratitud, queda una misma idea repetida por la presidenta como principio rector. México siempre será solidario con los pueblos del mundo, y cuando hay necesidad de apoyar, ahí va a estar, sin condiciones. Esa, dijo, es la enseñanza de su pueblo. Queda la duda de si esa misma lógica de solidaridad y respeto mutuo, la que México exige para sí mismo frente a Estados Unidos, es la misma que México está dispuesto a ofrecerle siempre a los demás, incluso cuando nadie está mirando.